Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar un ejemplo de la interpolación cúbica de Newton. Ya nosotros hemos explicado en videos anteriores su parte teórica y las fórmulas con las cuales se encuentran los coeficientes y cómo se define su modelo. Pero de todas maneras vamos a repetir nuevamente acá esa fórmula. Entonces el ejemplo dice así: interpolación cúbica de Newton. Utilizar la interpolación cúbica de Newton para encontrar el modelo matemático o polinomio, también le llaman función, que pasa por los puntos 0, 0, 1, 3, 2, 12 y 3, 33. Cuando es cúbica tiene que pasar por 4 puntos. Entonces vamos a comenzar nombrando a cada punto. Entonces este punto 0, 0 lo vamos a llamar x sub 0 y este sería f de x sub 0. Aquí lo vamos a llamar x sub 1. En el punto 1, 3 este sería el x sub 1 y este lo vamos a llamar f de x sub 1. Acá lo llamaríamos al 2 el x sub 2 y este punto y el número 12 lo vamos a llamar f de x sub 2. Y por último este lo vamos a llamar x sub 3 y este sería el f de x sub 3. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a escribir el modelo, que lo tenemos ya aquí ya escrito. Entonces el modelo toma la siguiente forma: solución. Tenemos que darnos 4 puntos, ya nos dimos los 4 puntos, ¿verdad? Entonces la fórmula del polinomio es la siguiente: f de x igual a b sub 0 más b sub 1 que multiplica a x menos x sub 0 más b sub 2 que multiplica a x menos x sub 0 por x menos x sub 1. O sea que este se repite acá y está acá. Más b sub 3, x menos x sub 0, x menos x sub 1, que está este mismo, y ahora x menos x sub 2. Ese es el modelo que vamos nosotros a tratar de encontrar. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2 y b sub 3 con esta fórmula? B sub 0 es igual a f de x sub 0 directamente. Y aquí los pusimos que es 0 porque acuérdense que el f de x sub 0 es 0. Ya lo pusimos directamente. Y b sub 1 lo vamos a calcular con esta fórmula: f de x sub 1 menos f de x sub 0. Vamos a sustituir estos valores divididos por x1 menos x sub 0. Y el b sub 2 es igual a esta fórmula: f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1 menos f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. Todos estos valores ya están dados, solo los vamos a sustituir. Y el b sub 3 lo mismo, que es igual a f de x sub 3 menos f de x sub 2 dividido x sub 3 menos x sub 2 menos f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 menos f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0, todo dividido por x3 menos x sub 0. Todos esos datos ya están dados, solo los vamos a sustituir. Entonces comencemos encontrando el b sub 1 porque el b sub 0 ya lo encontramos. Entonces comencemos con b sub 1. Fíjense que b sub 1 aquí está la fórmula, pero tenemos que acordarnos a qué es igual cada uno de ellos para que se ubiquen. Entonces fíjense que vamos a trabajar con f de x sub 1, f de x sub 0, f de x sub 1 con f de x sub 0 que está acá, para que se ubiquen en esta parte de acá. Entonces tendríamos lo siguiente: vamos a calcular b sub 1. Entonces b sub 1 va a ser igual, trazamos nuestra raya de, vamos a hacer la más delgada. Bien, entonces ahora tendríamos que el f de x sub 1, si ustedes se fijan, es 3 que está acá, este que está acá. Entonces escribimos acá 3 menos el f de x sub 0, el f de x sub 0 es 0, 3 menos 0 dividido el x sub 1, el x sub 1 si ustedes se fijan es 1, aquí está, menos el x menos x sub 0 que es 0. Entonces toda esta operación nos va a dar
Toda esa operación nos va a dar igual 3 menos 0, 3 y 1 menos 0, 1, me queda 3. Entonces que todo esto da 3. O sea que ya hemos encontrado el b sub 1. Para calcular el b sub 2, fíjense que vamos a trabajar con esta fórmula, con esta que está acá. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores acá. Entonces copiemos el coeficiente. B sub 2 va a ser igual. Tracemos la raya horizontal. Vamos a hacerla más delgada. Entonces aquí tenemos B sub 2 por aquí. Tendríamos que hacer dos rayas pequeñas, una por acá y la otra por acá. Bien, entonces sería la siguiente manera. El f de x2, fíjense que el f de x2 es 12. Estamos con B sub 2. F de x2 es 12. Menos el f de x1, que es 1. Acá está. F de x1 que está acá es 3. Dividido x sub 2. X sub 2 es 2. Menos el x sub 1. El x sub 1 es 1. El x sub 1 es 1. Y esto luego menos el f de x1. El f de x1 es 3. Menos el f de x sub 0. El f de x sub 0 es 0. Dividido x1, que es 1. Menos el x sub 0, que es 0. Y todo dividido por x sub 2, que es 2. Aquí está el x sub 2, este que está acá. Menos el x sub 0, que es 0. Entonces todo esto nos va a dar igual. Si ustedes se fijan cuánto da en el numerador, si ustedes se fijan, aquí nos queda en esta parte de acá 12 menos 3 me da 9 y 2 menos 1 me da 1. Entonces aquí nos queda solamente 9, aquí queda solamente 9 entre 1, menos 3 menos 0 me da 3 y 1 menos 0 me da 1. Aquí queda 3 entre 1 y abajo nos queda 2. Entonces al final eso nos va a dar, eso nos queda de que b sub 2 va a ser igual a 9 menos 3 que en el numerador. 9 menos 3 da 6 entre 2, eso me va a dar 3. Entonces el b sub 2 directamente es 3, ya está calculado. Pasaríamos ahora a encontrar el b sub 3. El b sub 3 es un poco más largo, ¿no? Entonces el b sub 3 nos quedaría un poco más largo. Entonces tendríamos que el b sub 3 va a ser igual a que tracemos nuestra raya grande por ahí. Pongámosle los valores. Si fijan ustedes, b sub 3 van a ver aquí tres fracciones. Entonces tendríamos la primera por acá. Tenemos 1, 2 y por aquí 3. Entonces en la parte de la primera fracción vamos a escribir el f de x3. El f de x3 hay que fijarse si los valores. Aquí los tenemos. A ver, el f de x3 es 33. Entonces fíjense acá. El f de x3 33. Entonces acá vamos a escribir 33 menos el f de x2 es 12 dividido x3 menos x2. X3 es 3 menos x2 que es 2. Esto es menos f de x2 es 12. Entonces aquí tendríamos 12 menos f de x1 que es 3 dividido x2 menos x1 que es 2. x2 es 2 menos x1 que es 1 menos la otra fracción f de x1 que es 3 menos f de x sub 0 que es 0 dividido x1 menos x sub 0. X sub 1, fíjense bien que es 1 menos x sub 0 y x sub 0 es 0. Y todo dividido por x sub 3 que es 3 menos el x sub 0 que nos da 0. Entonces vamos a ver cuánto da toda esa operación. Ya solo vamos a
hacer la operación a ver cuánto nos da. Entonces nos queda que b sub 3 es igual, directamente haciéndola un poquito más pequeña hacia ahora, por ahí, nos quedaría de la siguiente manera, que en la primera fracción nos da 33 menos 12. 33 menos 12, eso da 21. Eso nos da 21. Entonces aquí tendríamos 21 entre 1 acá, menos 12 menos 3, aquí me da 9, sobre 1, menos, aquí me queda 3 sobre 1 y dividido 3. Entonces ya esto vamos a hacerlo más pequeño, ya esto va a ser igual, ya eso va a ser igual. Bueno, aquí nos quedaría 21 menos 9 menos 3, entonces nos queda directamente, eso da 9, 21 menos 9 menos 3, todo da 9. Entonces aquí escribiríamos 9, vamos a escribirlo mejor, 9 dividido 3, y eso va a ser igual a 3. Quiere decir que el b sub 3 es 3. Teniendo ya entonces esos valores, automáticamente entonces pasaríamos a sustituir en el polinomio. Entonces, sustituyendo en el polinomio, en el modelo, sustituyendo en el modelo, tenemos que el modelo, acuérdense que el modelo está acá, está aquí arriba, este es el modelo. Vamos a sustituir b sub 0, b sub 1 en el polinomio, y lo pueden verificar ustedes después. Entonces vamos a hacerlo directamente y ir sustituyendo cuánto vale x sub 0, cuánto vale x sub 1, cuánto vale el x2 y así sucesivamente. Entonces fíjense entonces cómo nos quedaría. Entonces al sustituir en ese polinomio nos queda de la siguiente manera. Entonces nos queda así, f de x igual a x sub 0, en este caso a b sub 0 que nos encontramos 0, ¿no? Más el b sub 1 que nos dio 3 por x menos x sub 0, en este caso quedaría de esta manera así, más el b sub 2 que nos dio 3 por x menos x sub 0 por x menos el otro valor que nos dio, que queda 1 a sustituirlo, más 3 que es el b sub 3 por x menos el x sub 0 por x menos el otro valor por x menos 2. Eso es a sustituir los valores en el polinomio. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a simplificarlo. Entonces nos queda de la siguiente manera, que f de x va a ser igual, aquí nos queda x menos 0, me queda x por 3, aquí solamente queda 3x, más, aquí nos queda x menos 0, nos queda x por x menos 1, o sea que lo que nos queda acá solamente es 3x por x menos 1, más 3, aquí x menos 0 da x, ¿no? 3x por x menos 1 por x menos 2. Bien, entonces efectuando siempre la parte algebraica, nos queda de que f de x va a ser igual, aquí nos queda 3x más, aquí sería 3x por x, 3x cuadrado, va a quedar acá, multiplicando 3x cuadrado menos 3x, más, vamos aquí a multiplicar 3x por x menos 1 por x menos 2. Entonces aquí cuando vamos a hacer esta parte aparte, al efectuar aparte eso les voy a dar el resultado. F de x va a ser igual a 3x, nuevamente vamos a volver a copiar, 3x más 3x cuadrado menos 3x más, vamos a multiplicar acá 3x, cuando yo multiplico x menos 1 por x menos 2, eso haciéndolo aparte, eso nos dio x cuadrado menos 3x más 2. Ahora si lo hacemos al multiplicarlo con 3 que está acá, nos va a quedar de la siguiente manera, para ahorrar tiempo. Entonces aquí nos queda 3x
más 3x cuadrado menos 3x más, multiplicando todo el 3x por x cuadrado por menos 3x más 12, nos va a quedar así. 3x por x cuadrado, aquí nos queda 3x al cubo menos 3 por 3, 9x cuadrado, y más 3 por 2, 6x nos queda acá. Entonces al final nos va a quedar la siguiente forma, que f de x va a ser igual, este menos 3x con este 3x se van, y sumemos este 3x cuadrado con menos 9x cuadrado, me va a dar menos 6. Entonces ordenando me va a quedar 3x al cubo, nos queda 3x cubo, 3x cuadrado menos 9x cuadrado nos va a quedar menos 6x cuadrado, y más 6x nos queda acá. Y ese es el polinomio que nosotros andamos buscando, pues. Este es el polinomio, este es el modelo matemático cúbico que estamos buscando por medio de la interpolación cúbica de Newton. Este es el modelo matemático, ¿verdad?, que pasa por los 4 puntos, los iniciales. Si ustedes sustituyen cada punto en el modelo, observarán que pasa por esos puntos, pero eso lo pueden hacer ustedes ya como una práctica. El problema hasta aquí finaliza, esperando que hayan comprendido cómo se encuentra este modelo matemático interpolación cúbica de Newton. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.